Mis hermanos, muy buenos días. Iniciamos este domingo 13 de julio en una mañana fresca, bonita, invitándolos, sí, en este momento a poner en su corazón oración por todas las personas que están pasando por situaciones muy difíciles a causa del invierno. Hay regiones que están pasando por situaciones realmente muy tremendas, donde no solamente han estado inundados, sino que ha habido derrumbes, se han ido carreteras, se han ido casas, han quedado, muchas personas han quedado realmente sin techo, sin alimentos, sin nada. Entonces, voy a invitarlos desde acá a que en sus hogares oremos a causa de todas estas cosas que están sucediendo por el cambio climático, por lo que está sucediendo en varias regiones, no solamente de Colombia, sino en muchas partes. En unos es la sequía y en otros es el exceso también de lluvias, que ya tiene saturada muchos sitios, muchas regiones. Entonces, pues los invito a que en el corazón de todos nosotros haya ese tipo de deseo, orar por los demás, orar por las personas que sufren, que padecen a causa de tantas cosas que acontecen. La guerra, en diferentes sitios de nuestro país también hay guerra, hay batalla diaria, hay muerte, hay desplazamientos, hay muchas cosas que están pasando en el país a nivel de violencia, de delincuencia y toda esta cuestión. Entonces también hay muchos motivos por orar, o para orar por el prójimo, para orar por todos aquellos que de una u otra manera están pasando situaciones difíciles. Padres, familias con hijos en drogadicción, en el homosexualismo, familias con hijos o hijas que están sufriendo alguna enfermedad, alguna situación difícil en los hospitales, otros que tienen familiares presos. Y realmente y es transmitiéndole un poquito con esta petición es el libro de Santiago. El libro de Santiago nos invita a todo eso, a orar por los que están enfermos, por los que están en prisioneros, por todas las personas, por las viudas y demás. Orar porque digamos que la iglesia está entre el cielo y las personas, entre Dios y las personas. Es la que ora, es la que manifiesta, es la que deja conocer quién es Dios, el amor de Dios y todo lo demás. Entonces, pues es una invitación esta mañana a meternos a orar en la intimidad de nuestras casas por aquellos que están pasando situaciones difíciles. Son muchas las situaciones difíciles, hogares que también están pasando por situaciones duras, que necesitan de nuestra oración, que necesitan de que nosotros clamemos a nuestro Padre Celestial por su misericordia, su amor y demás para con las personas. Bien, voy a leer primero una escritura y voy a iniciar una enseñanza que invito a todos a volver a mirar, y sobre todo la invitación de esta mañana es a estudiarla porque van a quedar muchas partes sin estudiar. Es bien abierto el tema. Entonces, es la invitación a estudiar y a exponer en este espacio lo que el Señor les diga un domingo cualquiera. La escritura está en el Salmo 73, en la parte A. Yo lo voy a leer de la manera que lo veo. Y dice la escritura: ciertamente es bueno Dios para con nosotros, pero para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios para con nosotros, para con los limpios de corazón. Por eso también me venía a la mente la oración por las demás personas, con limpio corazón, con un corazón prendado, lleno del amor del Señor, como es el corazón nuestro. Entonces, ciertamente es bueno Dios para con Colombia, para con esta nación tan bonita, para con los limpios de corazón, para aquellos que oramos a Él y clamamos a Él, verdad, con limpio corazón. Bien, la verdad es que como es un estudio, muchas veces en un estudio uno no sabe ni cómo comenzar para poder llegar a un punto de manera clara y entendida. Porque digamos que ahí de manera deductiva se pueden hacer muchas cosas, punto 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 10, ¿sí? Son 10 puntos. Pero lo bonito es cuando uno estudia de manera inductiva porque se van descubriendo cosas, se va creciendo en la medida que se va avanzando en el estudio. Y eso es para mí un poco más apasionante, poder ir descubriendo en la escritura lo que el Señor tiene para cada uno de sus misterios personales, para cada persona, para cada hijo. Y vamos a ver varias escrituras. Todavía no les quiero decir ni título ni nada de lo que yo tengo aquí anotado en mi cuaderno, sino lo vamos a descubrir en la medida que vayamos a avanzar.
Pero vamos a leer la familia de Angie lee, Felipe lee, Nelsi va a leer unas escrituras que están acá. Una está en Mateo 16 para Angie, para Felipe una está en Marcos 8, para Nelsi una en Lucas 9. Y yo leo Juan, yo leo el de Juan. Entonces, empecemos Mateo 16 del 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gracias, muy amable, gracias. Y en la misma lectura, en Marcos 8, pero tiene algunos matices, por eso lo leemos como es un estudio. Si no lo termino hoy, pues lo terminamos el próximo domingo, si Dios lo permite. Pero es bueno, como siempre les digo, la invitación a que a mí me gusta leer bastante, animándolos a que hay que leer no solamente el texto ahí como tal, sino leer dónde estaba en otros lugares de la Biblia, en qué lugares de la Biblia ese texto es afirmado. Todo eso hay que averiguarlo para poder tener un panorama claro de lo que uno quiere leer. Marcos 8, del 31 al 9:1. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Gracias, Pipe, gracias. Nelsi, Lucas, capítulo 9, ya le digo qué versículos, por favor, del 21 al 27. Ir mirando, teniendo en cuenta los detalles de lo que dijo Mateo, de lo que está diciendo Marcos y ahora lo que va a decir Lucas. ¿Qué dijo de más, el uno o menos? Tener en cuenta los detalles porque va a ser importante. Nelsi. Buenos días a todos. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bien, muy amable. Ahora vamos a leer otras 4 lecturas, pequeñas por cierto, y vamos a mirar qué tienen que ver una lectura con la otra. Vamos a leer 2 y dejo 2 para que ustedes la vean en la casa. Es lo mismo, pero están en los 4 evangelios. Entonces la siguiente lectura es Mateo 26, del 6 al 13. Vimos en las primeras lecturas que la escritura habla de negarse a sí mismo, de morir, de todas estas cosas,
Y sobre todo una frase que es la que vamos a hacer énfasis es, Jesús le dice a sus discípulos, hay algunos de ustedes que están acá que no van a morir hasta, porque primero van a ver mi reino, van a ver venir mi reino. Esa frase es bien interesante, la vamos a meditar ahorita. Ahora, Mateo 26, 6 al 13. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bien, yo voy a leer Marcos 14, del 3 al 9. También está en Lucas 7, del 36 al 38, y Juan 12, del 1 al 8. Del 1 al 8, la misma lectura. Tiene algunos matices diferentes, pero es la misma lectura. Y para lo que yo quiero exponer esta mañana, entonces, con los dos evangelios que acabamos de leer nos va a ser suficientes. Marcos 14, del 3 al 9, dice así, pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molesta? ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bien. La pregunta que yo haría, ¿qué tiene que ver las lecturas que hicimos en Mateo, Marcos y Lucas con la que acabamos de hacer en Mateo y Marcos? Mateo, Marcos y Lucas habla temas muy interesantes. Mateo 16, vamos a hacer unos apunticos pequeños. En Mateo 16 le dice Jesús 24 a sus discípulos. Recuerde siempre, la enseñanza tiene que saberse quién habla y a quién le habla. Y está hablando Jesús y le está hablando a sus discípulos después de un acontecimiento tan grande como la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de eso, entonces Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí o detrás de mí, siguiéndome a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y pregunta a sus discípulos, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y recalca, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y así lo repite en Marcos y en Lucas. Les digo la verdad, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y en Marcos, en Mateo y Marcos, habla de una mujer que llega donde está Jesús y rompe un frasco de perfume y lo vierte sobre la cabeza de Jesús. ¿Qué tendrá que ver todo esto una cosa con la otra? Si hacemos la pregunta así como tan ligeramente, realmente no lo vamos a entender mucho. Entonces, la pregunta que tengo yo iniciando toda esta tarea, ¿cómo podemos nosotros definir? ¿Cómo podemos nosotros no definir con palabras, sino cómo podemos definir con nuestra vida lo que significa la obra de la cruz? ¿Cómo podemos definir con nuestra vida lo que significa el amor, la misericordia, la fidelidad, el gozo, la paz, la libertad y todo lo demás que el Señor Jesús ganó en la cruz? ¿Cómo lo podemos definir? Vamos a partir de ahí, porque estos dos textos nos dejan un campo bastante abierto para poder pensar cómo lo estamos definiendo nosotros, cada cosa de ellas. Pues el Señor Jesús llevó a cabo muchas acciones durante su peregrinaje sobre la tierra, con el propósito de que
que las personas pudieran entender quién era el que estaba sobre la faz de la tierra. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, dice la Escritura. ¿Por qué no le recibieron? ¿Por qué causa no le recibieron? No lo esperaban, no lo deseaban, pero aún sin embargo no se dieron cuenta que estaba en medio de ellos y no lo pudieron recibir. ¿Pero por qué causa no lo recibieron estando en medio de ellos? Porque no lo pudieron contemplar, palpar, tocar, como dice Primera de Juan. Pues hubo un grupito que anduvo con él, que son sus discípulos, pero a sus discípulos les dice todo lo que acabamos de leer. ¿Sería que sus discípulos sí sabían quién era el que estaba con él, con ellos? ¿Quién era ese Señor que les hablaba, que les habló las bienaventuranzas? ¿Quién era ese Señor que sanó, que dio vida, todos los milagros que se hicieron a través de él? ¿Quién era? ¿Lo pudieron entender hasta el último instante de sus vidas en la compañía del Señor Jesús? Pues ya hemos dicho que muchos de ellos no entendieron y que el pueblo de Israel no lo pudo entender, no lo pudo ver, no lo pudo palpar. Pero vamos a mirar muchas de las causas por las cuales ellos no lo lograron hacer y no pudieron entender quién era el que estaba en medio de ellos. Hay una afirmación del Señor Jesús en Mateo, Marcos y Lucas que dice: algunos de los que están aquí conmigo en este momento no van a morir antes de que vean, dice aquí, antes de que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y eso cómo sería? Porque ya todos se murieron y no ha venido el reino, o sea, no lo vieron, no lo vieron. Uno diría, bueno, ¿y esto cómo es aquí? ¿De qué les estaría hablando el Señor Jesús? ¿Les está hablando de la segunda venida? ¿De qué les está hablando? ¿De venir por la iglesia? ¿Qué es lo que está hablando el Señor Jesús? Porque les dice a unos que hasta ahora están empezando a andar con él, siglo I, oye, de ustedes algunos de ustedes no van a morir hasta que no me vean venir en mi reino, en el reino de mi Padre, etc. Y leímos, son muchas preguntas las que pueden salir de ese texto. El texto donde el Señor Jesús está en un lugar particular, que es en la casa de Simón, se llama el Señor, el leproso, tiene un mote, un sobrenombre, lo conocen por eso, Simón el leproso. Y vino una mujer a donde estaba él y se postró, le echó el perfume, en las otras también le echó perfume en los pies, lo quitó con el cabello. Bueno, un rito completo la que esa mujer hizo con el Señor Jesús. Está en todas, especifica qué tipo de perfume era, en dónde venía, en un vaso de alabastro. Eso era un trabajo muy fino que se hacía con un material especial. El solo empaque, el tarrito donde venía el perfume, era muy fino, de mucho costo. Y el perfume ni se diga, era preparado con unas especies extraordinarias y las dos cosas eran de una finura tremenda. Ella vino, dice que era de perfume muy costoso, de nardo puro, rompe el frasco y derrama ese perfume sobre la cabeza del Señor Jesús. Esos frasquitos de perfume no fue que lo cogió y lo rompió así, sino que esos tienen un cuellito largo, según lo que miré, y se rompe el cuellito como si fuera una cosita de una inyección, que le quitan la cosita ahí, y eso fue lo que ella hizo según los estudios. Y le echó el perfume al Señor Jesús. Se supone, esto es para empezar ya la reunión, se supone que las personas que estaban allí, que los discípulos que andaban con Jesús, podían entender, uno, lo que el Señor les dijo en Mateo, allá en el 16, que todo el que quiera salvar su vida la va a perder, pero que todo el que pierda su vida por causa de él la va a ganar o la va a hallar. Que el que lo quiera seguir, que se tiene que negar a sí mismo y tomar su cruz y seguirlo. Se supone que todos ellos debían entender eso. Se supone que ellos entendieron el mensaje que venía con el perfume derramado sobre la cabeza de Jesús. Se supondría que ellos podrían entender ese tipo de cosas, tanto lo que dijo el Señor Jesús como lo que hizo esta muchacha. Entonces, vamos a entrar un poco en historia, en lo que investigué un poco sobre todo esto. Lo primero que tengo que decirle es cómo se hacían las unciones en el antiguo pacto bajo la ley. ¿Quién las hacía? Pues el aceite, todo lo que se llamaba ungir a alguien, lo hacía un profeta o lo hacía un sacerdote, lo hacía más que todo un sacerdote o un profeta, era el que hacía eso. Eso era un rito y que se hacía en lugares especiales, mayormente en el templo, en el santuario, era donde se ungía con aceite, mayormente allí. Pero si se nota un poco aquí en los dos de Mateo y Marcos, el Señor Jesús no está ni mucho menos en el templo. El Señor Jesús está en la casa de Simón el leproso, Parece que no es un lugar para ungir a nadie, primero porque eso es un lugar que está contaminado, o sea, es un lugar terrible para que una cosa como esas pudiera suceder. Segundo, no lo hace un sacerdote, no lo hace un profeta, no lo hace ninguno de ellos, lo hace una mujer. Y en una de los evangelios dice una mujer pecadora. Una mujer pecadora viene y unge al Señor Jesús.
Pues esto tendría que llamar poderosamente la atención de la gente, como obviamente pasó a través de todas las lecturas que hicimos. ¿Era bien para ellos, bien visto para todas las personas lo que esta mujer estaba haciendo? Eso era una ignominia, eso era algo realmente muy terrible. ¿Los discípulos podían comprender lo que esta mujer está haciendo? No, los discípulos dijeron fue, oye, luego eso es un montón de plata, eso lo podemos usar para ayudarle a los pobres. No, esta mujer lo que hizo fue, en lugar de venga, maestros, venga, yo le regalo este perfume para que lo vendan y le den a la gente que necesita. Otros pensaron en lo pecadora que era la mujer y otros el lugar donde se estaba llevando a cabo ese rito de la unción del Señor Jesús. Entonces, habían muchos elementos disonantes en todo lo que estaba aconteciendo, tanto en lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, que el que pierda, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de él la va a hallar. Agregándole algo un poco más fuerte, y es, oye, y unos de ustedes que están acá no van a morir antes de ver mi reino, venid con toda su gloria. Diría yo, o dicen los estudiosos, ellos deberían, pero no, ni siquiera sabían lo que estaba pasando. De hecho, cuando el Señor le dice a Pedro que le es necesario ir a la cruz, él dice, no, pero ¿cómo va a hacer eso? Y el hecho de que cuando arrestan al Señor Jesús, todos salen corriendo y se van, no habían entendido. Por muchas razones, ellos traen una cultura, una vida, unas experiencias de vida donde han estado esclavos por muchos años, donde han tenido guerra por muchos años, donde han sido desterrados de su propio territorio, han sido nómadas por muchos años. Pues su experiencia de vida no les da mucho para entender este tipo de cosas, no les da mucho para entender lo que significa el acto de esta mujer en la persona del Señor Jesús. Están haciendo un revolcón. Esta mujer está haciendo un revolcón total frente a los ritos que pregona la ley. Es una mujer, es pecadora y no está en lugar adecuado para eso. En la historia de los evangelios, en la historia de la vida de los personajes del evangelio, que representan una enseñanza de Dios, que traen un mensaje de Dios, arranca con Juan el Bautista. Juan el Bautista viene vestido con piel de camello y come la comida que es inmunda para la gente y hace todo lo contrario a lo que la ley dice, y así llega a Israel y así viene a bautizar, generando con esos actos, o queriendo generar con esos actos, que la gente dejara la religión, que dejara su rigidez para vivir la vida en el Señor. Una rigidez que llevaba siglos y siglos, punto por punto, queriendo llevar la ley de una manera muy estática, además, sin ninguna emoción, porque qué emoción puede producir algo que se repite por siglos y por siglos y por siglos. Ese acto de la mujer y lo que el Señor Jesús estaba mostrando, diciéndole a los discípulos todo lo que les decía, era queriendo el Señor afirmar su identidad, que ellos pudieran comprender la identidad de Él en su paso en medio de ellos, que pudieran comprender. Él siempre les decía a sus discípulos, oye, mira, ustedes vieron este milagro acá, no lo vayan a contar. Ustedes escucharon lo que Él dijo de mí, tampoco lo cuenten. Pero particularmente en este acto del Señor Jesús, Él dice, esto que hizo esta mujer va a ser recordado por siempre. Va a haber memoria de esta mujer por lo que acaba de hacer, que fue derramar el aceite de la unción sobre el perfume sobre la cabeza de Jesús. ¿Cuánta credibilidad tenía el templo de Dios? El templo hecho de piedra. Pues el Señor Jesús llegó dándole fuerte a todo lo que había allí, tumbando todo y sacando todo, porque habían convertido la casa de su padre en un negocio, en una cueva de ladrones, dice por ahí en otro texto. Él llegó a romper con esquemas, llegó a romper con tradiciones, llegó a romper absolutamente con todo lo que no generaba una cercanía con Dios. Pero lo que sí mostraba era la hipocresía de los hombres. Balde le dijo a los escribas y fariseos hipócritas y a los discípulos, oye, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos, porque son sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de huesos podridos por dentro. Eso era lo que realmente ese tipo de cosas se venía trayendo por siglos y que vienen a romper, primero Juan el Bautista, después el Señor Jesús, con todas estas cosas que están aconteciendo a su alrededor, diciéndoles, mira, esto no es así de rígido, esto no es algo que se hace por inercia, por repetición, por cosas de esas, de eso no se trata, como ir al culto todos los domingos, como leer un devocional, como cosas de esas que es como algo rígido que se tiene que hacer porque si no, no me voy a sentir bien o porque no he cumplido con mi partecita que me toca de mi relación con Dios. Él vino a romper todo eso, a romper absolutamente todo eso. La tradición en el corazón de los hombres. Si nosotros queremos definir el amor, la libertad, la misericordia, la justicia, la fidelidad de Dios, no la podemos definir de acuerdo a nuestras experiencias de vida. No podemos definirla de acuerdo a nuestras experiencias de vida. Porque entonces la definición va a quedar como en el aire, o va a maltratar,
o no va a ser un beneficio ni para la misma persona, porque ¿cómo define el amor a alguien que ha vivido esclavitud? Si no lo define en la libertad que Cristo ganó para ese esclavo. ¿Cómo define el amor una persona que ha sido maltratada siempre, muy maltratada? ¿Cómo lo define si no realmente no conoce quién es su libertador? ¿Qué significa ver si que él vino a ganar la libertad para alguien? Pues no se puede definir, por experiencia no se puede definir. ¿Cuándo pudieron ellos manifestar quién era Dios? El pueblo de Israel, un fracaso total. El pueblo de Israel no pudo definir, no pudo manifestar quién era su creador, su Dios, como dice la escritura, su esposo, que es Dios mismo. Siempre dijo mi esposa, el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no lo pudo hacer, no lo pudo hacer. Los discípulos de Jesús no podían entender todos los actos del Señor Jesús porque veían desde unas experiencias diferentes a las que el Señor Jesús venía a traer. Entonces creo que esto que está aconteciendo así acá debe marcar un antes y un después en las personas que reciben al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Ellos no lo pudieron recibir en su momento. El proceso y toda la cosa para poder entender todo lo que el Señor les había dado, ¿se cumplió en ellos? Claro que sí. Y escribieron semejantes libros, 13 cartas y los evangelios, el libro de los Hechos y demás, producto de las investigaciones profundas que ellos hicieron guiados por el Espíritu Santo y de entender que una rigidez se convierte en un rito y un rito se va a repetir por años y ya empieza a perder el sentido, como veíamos en alguna predicación anterior. Jamás ha sido que un rey o alguien de mucha importancia fuera ungido por una mujer, y menos el tipo de mujer que se le acercó. En unas partes dice que en los otros textos dice que era María, la hermana de Lázaro, pero María le echó el perfume en los pies según el texto de ellos, que también tiene una conexión ahí, pero que no lo voy a traer hoy al caso. Realmente lo que se generó fue una polémica la tremenda. ¿Y este señor qué es lo que está haciendo? Aceptando que esto suceda con él no puede ser. En lugar de coger eso para venderlo y tener dinero, les pareció mucho mejor juzgar a la persona que está haciendo eso que realmente decir, bueno, ¿esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que significa que Él esté hablando que va a dar su vida por nosotros? Que le es necesario morir, ir a la cruz, ser martirizado y ser muerto en la cruz de los ancianos del pueblo de Israel. Ellos deberían haber entendido eso, pero lo que entendieron era que iba a haber guerra, que iba a haber, mejor dicho, una batalla campal y que todos los enemigos que ellos tenían iban a ser quitados de una en una guerra. Y mayormente por eso lo siguieron. Entonces, cuando se dieron cuenta que eso no era así, que lo cogieron de verdad y que lo azotaron y que lo crucificaron, apenas lo cogieron ellos se fueron, de una vez se fueron. Y los que lo azotaron y mataron y todo eso, lo que no querían perder era su puesto, su estatus, lo que tenían allí, porque todo el mundo declaraba que él era el rey de los judíos, pero no el rey de los judíos como él quería que lo conocieran, sino como el todopoderoso para acabar con todos los reinos que estaban alrededor y ellos solos vivir sin que nadie los acosara. Entonces, aquí se está cuestionando de parte de estos actos la vivencia del pueblo de Israel, cómo vivían, qué era lo que creían, qué era lo que tenían en su corazón, con estas cosas que iban en contravía de sus enseñanzas rígidas. Ellos están viendo que hay cosas extrañas que están sucediendo, muy extrañas. Ese hombre comparte con la gente más desechada de todos, camina con ellos, se sienta a comer en la casa del leproso, entra donde un cobrador de impuestos, él se mete a conversar con una prostituta, le dice sus pecados son perdonados, quién es para perdonar pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que hace, pero un montón que lo que hace es, el deseo es, o el propósito, que se rompa con esa tradición que no deja mirar más allá de la nariz. Y uno se preguntaría, hoy en día, ¿eso pasa? Pues vamos a mirar si pasa o no pasa. Si uno se convirtió en una persona muy tradicional, muy de ritos, y no alguien que entiende realmente qué es lo que ha pasado en la vida de uno, qué es lo que ha sucedido, que está escondido ahí como el más grande de los tesoros y no se puede desarrollar y no se puede dar a conocer porque lo que yo conozco de mi vida es lo que he vivido y he sufrido, y asimismo percibo el amor y asimismo percibo la misericordia, la fidelidad y todo lo demás. Y no la puedo mostrar tal cual como ella es. Los escribas y fariseos que se reunían en el templo todos los días, al desayuno, al almuerzo y a la comida, no podían, eran incapaces de conocer quién era Jesús que andaba entre ellos. Eran incapaces. Entonces, obviamente, lo que sí eran capaces de mirar era que lo que estaba pasando fuera del templo y no en el templo, no en el lugar que ellos creen que tiene que pasar eso. Pues entonces, oye, ¿qué es lo que está pasando? Jesús queriendo mostrar, dejar ver
que ese Mesías que venía no era como el que como el que ellos estaban esperando. ¿Cuántos hoy, para meter un poquito el 2025, han recibido al Señor, y abro comillas, para que les arregle su economía o les arregle cualquier situación particular de su vida, cualquiera que sea, pero no al Salvador de sus almas, no al Salvador de su ser entero, no al Rey, no al Señor de su vida, sobre todo el Señor de su vida? No, lo que yo quiero es que Él me quite este problema de encima. Y después de que le quita ese problema de encima, abro comillas, pues hay otro problema que va a aparecer y que quiere que también Él se lo quite, y así toda la vida en ese rito, en ese ritual de que Dios me quite, Dios me ponga, Dios me haga, Dios, etcétera, etcétera. Pero eso no era lo que quería el Señor Jesús, ni a eso vino realmente. Él vino a traer un reino de vida, un reino de paz, un reino de gozo, un reino de libertad. Él vino a traer un reino nada estático, pero para nada estático, porque por allá en alguna escritura dice que lo que Él vino a hacer es a preparar un cuerpo para que la tierra sea llena de la gloria suya, del conocimiento de su gloria, que todo el mundo pueda conocer quién es Él a través de una iglesia como la que ha venido creciendo hace 2000 años de para acá. Eso cambia un poco la historia. Eso hace que nosotros tengamos que pensar en cómo estamos definiendo lo que sabemos y que es verdad con nuestra propia vida. Si usted y yo nos ponemos a pensar cómo manifestamos el amor del Señor, ¿estamos manifestando el amor del Señor o estamos manifestando el amor como yo creo que es el amor? O las misericordias del Señor, ¿las estoy manifestando como Él dice que es o como yo creo que son, de acuerdo a mi experiencia y mi vida? ¿Cómo entendemos el poder de Dios, la grandeza de Dios, que empieza desde Génesis, como leíamos la otra tarde? Yo soy el creador de los cielos y la tierra, soy el todopoderoso, soy el más grande, no hay nadie por encima de mí, todo está contenido en mí. ¿Cómo lo entendemos? ¿Convertimos ese entender en mis propios deseos, en que Él sea todopoderoso para cumplir mis deseos, o Él es todopoderoso para darme a entender que lo que voy a emprender de la mano de Él va a tener fruto, de la mano de Él, como la predicación del Evangelio, como llevar el mensaje, la buena noticia a todas las personas? ¿Hemos nosotros en este tiempo negado nuestra vida para seguirlo a Él? ¿O todavía tenemos cosas en nuestra vida que no nos permiten realmente manifestar lo que es verdadero y lo que es cierto, porque pues mi experiencia no me permite, porque hay cosas que me impiden, porque yo no sé, son muchas, lo digo por mí, porque hay veces uno no manifiesta el amor que tiene que manifestar como de la manera que es, sino con prebendas, poniendo cláusulas para poder amar a alguien, si se porta bien o si cambia o al contrario, no, pero es que con esa manera de ser y de hablar y de hacer las cosas así no, definitivamente. Yo voy a esperarme unos días a ver si lo puedo amar, pero eso no fue lo que hizo el Señor con nosotros. Él no esperó unos días, sino que cuando dijo dar la vida, la dio por todos, sin ponerse a pensar si lo íbamos a amar o no, si íbamos a hacer las cosas como Él quiere o no. Simplemente lo hizo, para que nosotros nos saliéramos de ese ritual, para que nosotros nos saliéramos de esa manera de pensar, seguramente antes de conocer al Señor, muy egoísta, muy egocéntrica y muy demás, para que nos saliéramos de eso. Y ustedes van a ver en el estudio de cada discípulo de Jesús el proceso, y no hay ninguna diferencia, nos muestra cada uno de nosotros el proceso también que necesitamos seguramente pasar hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo pienso que es un momento muy importante de nuestras vidas, muy importante, para empezar a meditar y analizar en qué punto de la historia de nuestra relación con Jesús estamos nosotros. ¿En qué punto de la historia? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Qué es lo que nos seduce a nosotros? ¿Qué es lo que nos invita a nosotros? Porque hay una invitación diaria, pero ¿cuál es? La que tenemos en nuestro corazón. Seguimos el ritual, que es el ritual. Ir al culto, hacer el devocional, leer la escritura, cumpliendo un ritual. Es como ir al templo por la mañana a orar, al mediodía a orar, a las 6 a orar y a las 3 de la tarde a orar, cosas como esas. O ayunar, o bueno, yo no sé, apartarme, entre comillas, para ir a leer la escritura un par de días como ritual, o realmente estamos en el proceso de poder entender que nuestra vida es otra, que Él vino a romper con eso, a acabar con todo aquello que hace rutinaria la vida del creyente, que no le encuentra sabor, que no le encuentra realmente delicia a ser hijo de Dios. Y créanme que no se lo estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí mismo. Encuentre ese gozo, ese éxtasis en cada encuentro con el Señor a través de la escritura, que sea un anhelo, que sea algo, una pasión para nosotros. Él vino a romper todo eso, todo lo que nos impedía eso. Por eso nos hace criaturas nuevas. El que quiera salvar su vida la perderá. Si yo quiero salvar todo eso que yo soy y que he sido, y entonces para poder manifestar a Dios, pues eso no me va a servir de nada. Voy a perder todo mi tiempo y hasta la vida. Pero si muero a eso por causa de Cristo,
Ahí dice la escritura. Si se niega, si muere y toma su cruz y me sigue, entonces ahí sí ya empieza la cosa a cambiar y podemos empezar a mirar la vida desde otro punto de vista. Él desea que ni usted ni yo pongamos delante nuestras propias situaciones, ni nuestros propios deseos, ni nuestra propia voluntad. Él lo quiere, realmente lo quiere. Por eso que rompe todo esquema. Va en contravía de todo. Desocupó la casa, la tumbó y hizo hasta para vender lo más sagrado para el pueblo de Israel. Pero también aquí con la unción y también en muchas otras cosas que él hizo, que marcaban un antes y un después. Pero muchos no lo pudieron ver, muchos no lo pudieron ver. Entonces creo que estamos en un tiempo de introducirnos, de untarnos, como cuando un señor que maneja abejas y tiene panales, entra allí y se unta todo. Se hace parte de ese panal, huele a miel, huele a abeja, huele de todo, de lo que hay allí. El Señor Jesús no quiere otra cosa con nosotros. El Señor Jesús quiere que nosotros tengamos el grato olor de Él a donde quiera que vayamos. No por rito, porque eso no es un buen olor, sino porque entendí y amo lo que entendí, porque lo quiero vivir, porque quiero ser diferente. Y eso cuesta un poco por la religiosidad que se mueve, por los intereses que se mueven, porque se mezcla poder con el amar al Señor Jesucristo, se mezcla el poder del hombre y buscamos tener nuestra, ¿cómo se llamará eso? Nuestra fuerza y nuestro sostén en otras personas y no en el Señor Jesucristo. Hay veces esperamos más de personas que del mismo Señor y entonces hay veces nos defraudamos mucho porque esperamos de Pepito Pérez o de Pepita tal cosa y no, qué desastre, no pasó. Pero cuando entendemos cosas como esta, entonces él dice, eso va a tener memoria por siempre, porque ella lo que entendió es su condición, una condición de necesidad de aquel que estaba ungiendo, proféticamente ungiéndolo para la sepultura, antes de ir a la sepultura. Yo necesito que se cumpla, dice esta mujer, solo parafraseo yo, la muerte, la sepultura y la resurrección de él, para que yo sea una persona nueva. Yo lo deseo con todas mis fuerzas. Por eso todo lo que yo pueda hacer, lo derramo sobre él. Todo ahí lo pongo, porque quiero ser como él. Quiero tener nueva vida. No quiero seguir viviendo la vida que he llevado hasta el momento. Yo quiero ser otra persona ya de aquí en adelante. O sea, rápido, yo quiero que él vaya a la cruz ya. Ese es un acto realmente extraordinario, proféticamente extraordinario. 2 días, dicen Marcos y Mateo y Marcos, 6 días antes de la crucifixión. Y el Señor Jesús dice, déjela quietica, que ella ha hecho una buena obra, me ha ungido para la sepultura. ¿Qué pensaba ella? Varias cosas pensaba, que era pecadora, por lo tanto estaba muerta, separada de Dios y necesitaba al Mesías. Necesitaba al Mesías, al Mesías ungido, al Mesías resucitado, lo necesitaba. Ella no quería guerra, ella quería la libertad de su pecado, libertad de su tradición, libertad de tanta religión. Ella quería eso, quería despertar a una nueva vida. Era lo que esta mujer quería. Oye, siempre recuerden, la dice el Señor Jesús, tengan presente ese acto que ella hizo. Rompió con todo, rompió absolutamente con todo. Una herejía completa para ellos que una mujer ungiera a un tipo con aceite, y menos en el lugar que lo estaban haciendo. La identidad de Jesús es la parte más central del Evangelio. O sea, la parte central del Evangelio es la identidad de Jesús. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Si yo no la sé, si no lo tengo claro, podría preguntar, ¿qué identidad le he dado yo al Señor Jesús? ¿Qué identidad es la que le he dado? Realmente he hecho cosas como las que él dice, oye, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Oye, niegue todo eso que usted quiere vivir y que le parece correcto en la vida de creyentes. Si a usted le parece esto correcto, pero no da fruto, niegue eso, quítelo de su vida. Niéguese a sí mismo, niéguese todo eso que no le deja ver, que no le deja entender, que no le deja disfrutar, que no le deja manifestar lo que realmente es Cristo, lo que Él es. Un niéguese rotundo. Porque hay algunos que quieren salvar su vida en esos ritos, de esa manera. Ahí no hay vida, ahí hay enfermedad, hay tristeza, hay desazón, hay angustia. ¿Qué les digo yo? Hay eso como ahora lo que molesta a la gente, la estrés y todas esas cosas que hacen que la gente viva realmente en amargura. Ay, no, oye, dejes, más bien, si usted quiere perder la vida y ganarla nuevamente, venga en pos de mí y viva lo que yo ya hice por ti. Vive lo que yo ya hice por ti. Es lo que dice la Escritura. Para mí es una invitación extraordinaria del Señor a que Él entienda, a que nosotros entendamos el yo soy, a que nos metamos poquito a poquito a alimentarnos de ese yo soy, que ya tenemos las herramientas, están ahí en las grabaciones, si no quieren escuchar las grabaciones, hay, mejor dicho, compendios teológicos sobre el yo soy, donde nos podemos alimentar grandemente y afirmar nuestra vida, nuestra identidad en la identidad de Cristo Jesús, en la luz, en el alimento que Él representa, en lo que representa que Él es el camino, la resurrección y la vida. Si nosotros nos alimentamos en lo central del Evangelio y de todas las Escrituras, que es quién es Jesús, nuestra vida, su su hogar,
su familia va a cambiar. Y no soy un profeta, lo dice la Escritura. Si usted entiende lo que está pasando, va a haber una transformación en su vida y en toda su familia. Le dicen al carcelero, ¿qué he de hacer para ser salvo? Luego no era un religioso de allá de Israel. Pues cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es creer en Él? En lo que Él dice de Él, en lo que las Escrituras nos enseñan quién es Él. Entonces ahí sí va a haber una vida deliciosa para ustedes, deliciosa para mí. ¿Y se acaban los problemas? No, no se acaban los problemas están ahí. Pero entonces vamos a tener la sabiduría suficiente para enfrentar esos problemas, para caminar y salir avante, porque es que vamos en la sabiduría del Señor, en la verdad, que tiene poder esa verdad, que tiene poder el entender la verdad, poder de vida, poder de triunfo, poder de victoria, de libertad. Tiene todos los ingredientes el conocer al Señor Jesucristo. Yo soy es más importante de lo que nosotros creemos. No es una lección. Esto tampoco es una lección, es una invitación, es a estudiar, a trabajar estos textos, a mirarlos, porque qué bonito que podamos afirmarnos y crecer y de verdad manifestar lo que Él es y no seguir uno como de medio lado ahí que ya casi me caigo, para el otro ya casi me caigo y no he enderezado mi paso por donde tengo que caminar, es en el yo soy, en la identidad del Señor Jesucristo, en poder con nuestras vidas definir claramente lo que el Señor es, porque he entendido quién soy. Abramos las Escrituras y si gustan, abra las enseñanzas. Si les aburren las enseñanzas, hay otras enseñanzas muy buenas de otros pastores muy buenos que hablan de yo soy, que tienen el mismo deseo del Señor Jesús, que tengamos una identidad segura y firme en Él. No va a cambiar, eso no va a cambiar en ninguna parte. Juan 12, puede leerlo, no sé si Blanquita puede leer, Juan 12, 20 en adelante, por favor. Yo digo que nosotros no podemos perder de vista eso. Es como cuando una persona se pierde en el mar, en una embarcación. ¿Qué busca esa persona que se pierde en el mar? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué anhela encontrar? Un faro. Él quiere encontrar un faro con una luz allá que lo guíe hasta el punto de salida de ahí. Nosotros necesitamos tener presente en dónde tenemos nuestros ojos. Si en nuestra propia manera de pensar y de ser y nuestras experiencias que hemos vivido, y así definimos las cosas, o en ese faro, en esa luz inagotable que es el Señor Jesucristo y aprender de Él. Pues yo soy el que decido si me niego a mí mismo o no. Yo soy el que decido si quiero perder la vida o ganar la vida en el sentido de caminar de acuerdo al deseo del Señor, del yo soy. Yo soy el que decido. Yo soy el que decido, como dijo el Señor Jesús a esos discípulos de ustedes, van a haber algunos que no van a morir hasta no ver mi gloria. Si ustedes escuchan la primera predicación de Pedro, él vio la gloria del Señor Jesucristo. No estaba hablando de la segunda venida, estaba hablando de entender la enseñanza del Señor Jesús, ese acto de esa mujer derramando el perfume sobre él. Eso que dijo él mismo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que no le sirvió porque negó al Señor Jesús y fuera de eso salió corriendo el día que lo arrestaron. Eso fue lo que él entendió. Él entendió realmente lo que significaba ese yo soy. Todos esos actos que pasaron allí. Y Pedro pudo entender que no lo entendía porque sus ritos y su manera ritual de vivir le hacía rechazar a las personas. Y tuvo una enseñanza del Señor Jesús cuando le dijo, vaya a la casa de esos gentiles y les predica el evangelio. Y él dice, cuán inmundo es para mí entrar en la casa de un gentil, pero me mandó el Señor a ver qué es lo que pasa. Y el Señor le dio el Espíritu Santo también a los gentiles y dijo, pero ¿cómo así yo estoy haciendo acepción de personas? ¿Por qué lo hace? Por sus experiencias religiosas y de vida, que no se permitía un cambio, que no permitía o que no podía más bien entender el mensaje del Señor a través de la ley misma, a través de los profetas, a través de los salmos. No lo pudieron entender, que el que estaba en medio de ellos era el Mesías, el que venía a traer libertad, pero no como ellos pensaban. No lo pudieron ver, ni palpar, ni tocar muchos de ellos, del pueblo de Israel. Hasta hoy no creen en él, porque tienen un velo, como lo hemos visto, y si ese velo no se quita, pues no van a entender. Entonces yo me preguntaría, bueno, Giovanni, ¿cuál es la amargura en la que usted vive? La desazón en la que vive, o por qué su vida no tiene como algo de interés y de sabor, como dice la canción. ¿Qué es lo que pasa con usted, Giovanni? ¿Es que acaso no ha entendido todavía el mensaje de su Señor? ¿No ha entendido quién es el yo soy? ¿No se alimenta, no se nutre de eso para poder negarme a mis propios cosas y poder vivirlas de Cristo? Yo tengo que preguntarme eso. Si maltrato a una persona, ¿por qué lo hago? Si tengo pensamientos en mi corazón que no son, ¿por qué? Si pasa alguien y digo, ¿cómo me cae mal? ¿Y por qué pienso eso?
¿Qué me llevó a pensar eso? Mi propia vida de experiencia, que fue lo que me pasó y por eso, uy, yo no quiero saber de fulano, sultano, pereceo. Eso fue lo que vino a ser nuestro precioso Señor, a romper con todas esas cosas y que podamos disfrutar de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, de su verdad, de lo que Él es, de la luz, del pan, del agua, de todo lo que Él representa para nosotros, para la vida eterna, para esta vida aquí y la que viene. Él quiere que vivamos llenos de gozo realmente. Pero yo les digo que desafortunadamente esto bonito se ve empañado muchas veces porque a cualquier situación en la vida se nos desbaratan muchas cosas. Pareciera que fuéramos como muy niños en el Evangelio en ocasiones. Si algo no se me dio, si algo pasó, Dios, pero es que la vida cambia de un segundo a otro porque pasó tal cosa y se me olvida realmente quién soy. Y eso pasa porque lo que estoy exponiendo esta mañana, porque queremos definir a Cristo con nuestras propias experiencias y eso no es así. Es de Cristo, es con lo que Él es, con lo que Él muestra de Él, con lo que Él nos dice que tenemos, de qué tenemos que vivir. Oye, niéguese a sí mismo, niéguese a todas esas cosas y viva lo que yo soy y verá que va a ganar la vida. O sea, va a tener alegría, gozo, no va a estar enfermo ni enferma ni nada de esas cosas, sino que, pues, Dios mío, va a vivir muy chévere, muy, muy chévere. Él rompió con muchas tradiciones y nosotros debemos disfrutar lo siguiente, debemos disfrutarlo desde ya, el reino de Dios en nuestra vida. Debemos disfrutar el reino de Dios en nuestra vida, desde ya, lo debemos ver ya, disfrutarlo ya. Esa es una vida que nosotros ya tenemos que vivir. Hagámonos preguntas, cuestionémonos un poquito, ¿cómo está nuestra vida? ¿De verdad nuestra vida es como debemos llevarla? Y ante las situaciones, ¿cómo las enfrentamos? ¿De acuerdo a nuestra experiencia o por comunión con el Señor? ¿Cómo es eso? Hermana Blanquita. Bueno, me dice que del 20 al 26, ¿cierto? Del 20 al 26, por favor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esto, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Gracias, hermana Blanca. Es un texto bastante particular porque pareciera que tuviera como dos, que se coló. Hay algo que el apóstol Juan escribió hoy, pero que dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Bien, griegos que subieron a adorar a la fiesta. Estos griegos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. ¿Por qué dice de dónde era? A Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Se acercan los griegos y le dicen a Felipe: oye, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Ni siquiera Felipe fue a donde el Señor Jesús, sino que fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés no fue solo, sino fue con Felipe y se lo dijeron a Jesús. Y Jesús dice: mándelo seguir. Él es una gaseosita, un jugo, alguna cosa. Ah, sí, yo los estaba esperando. ¿Qué dijo Jesús? Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando uno se pregunta, bueno, oye, ¿y esto qué tiene que ver que unos griegos hayan llegado y ya sea la hora de ir a la cruz del Señor Jesús? Son textos bien bonitos para uno investigar, pero ahorita les digo algo. De cierto les digo, le sigue diciendo a Felipe y a Andrés, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Yo quiero parar un poquito ahí para decirles lo siguiente. No va a cambiar el texto en lo que les vengo diciendo, en el sentido de el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, no cayó a tierra para morir, pero el que muera por causa de mí hallará la vida. Es lo mismo que está haciendo el Señor Jesús. Es el modelo, el ejemplo perfecto. Él debía morir, como lo veíamos en la última reunión, y va a llevar mucho fruto. ¿Cuándo uno puede empezar a llevar fruto? Cuando morimos a todas esas tradiciones, cuando morimos a los ritos, cuando creemos que amar es a mi manera, ser misericordioso es a mi manera, recibir el perdón es a mi manera, todo lo que usted quiera pensar es a mi manera. Lo que hay en el corazón nuestro por alguien o por algunos o por el mismo cónyuge o por lo que sea, que no debe haber
no debe estar ahí, es a lo que me refiero. Si nosotros de verdad no morimos a todas esas cosas, sobre todo a esos estilos de vida que no queremos dejar, entonces, pues, ¿qué fruto va a haber? Necesita haber muerte para que haya fruto. El que ama su vida, la perderá, vuelve y lo dice. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, dice el Señor Jesús, si alguno me sirve, sígame. ¿Qué es seguir? ¿Entendemos quién es el que estamos siguiendo? ¿O queremos ese libertador que me saque de toda clase de problemas? Y no poder entender que ya me sacó del problema que yo tenía, era que estaba separado de mi padre, que lo único que estaba en mi condición era de muerto y que necesitaba ayuda, pero que era incapaz de buscar la ayuda porque no tenía cómo. Entonces él vino y me regaló la vida de él para que yo pudiera salir de eso y tener una comunión con mi padre y estar en paz con él, en gozo con él y vivir la nueva vida que él quiere que yo viva. Y que fuera de eso, de fruto. Entonces ahí dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Estamos hablando de identidad. Donde yo esté, en lo que yo soy, allí en lo que yo soy, en lo que hemos visto todo este tiempo. Allí estamos nosotros, ahí, en entendimiento, en saber quiénes somos, porque somos hijos de Dios indudablemente. Estamos en Cristo indudablemente, pero necesitamos entender todo esto delicioso para poder empezar a vivir la vida de Cristo con toda su plenitud. El Señor siempre buscará en cada uno de nosotros que haya unidad. Y esa unidad se basa en entender al yo soy, en creer en el yo soy, en vivir al yo soy. Para eso hay que morir a lo que no es, vivir aquello que no me permite vivir a Cristo. ¿Hasta cuánto va a durar? ¿Qué tiempo va a durar su proceso? ¿Cuánto va a durar el mío? Pues el proceso va a durar toda la vida. Pero de usted depende si quiere seguir viviendo una vida que no le corresponde o vivir la vida que corresponde como hijos de Dios, entendiendo quién es el Señor Jesucristo. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. El comienzo glorioso del reinado del Señor Jesucristo en la vida de una persona, en la vida de usted y de mí, se estableció en su resurrección. Si Él no resucita, no hay reino, no hay gloria, no hay nada. Como decíamos la vez pasada, sin resurrección todo es vano. Pero como Él resucitó, hay reino. Como Él resucitó, hay una nueva vida. Como resucitó, podemos decir que el fruto tiene que ser evidente de esa nueva vida, porque juntamente con Él fuimos sepultados, muertos, sepultados y resucitados, y estamos sentados con Él a la diestra del Padre. Ahí comienza todo. Si no hay resurrección, no había habido nada. El comienzo del glorioso reinado de Jesús se hizo evidente en la hora de los apóstoles, cuando entendieron y fueron llenos del Espíritu Santo, o fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron entender lo que el Señor Jesús les había hablado durante 3 años junto con ellos, pero pudieron entender lo que ellos estudiaban con tanto ahínco, que eran los pergaminos, todo el antiguo pacto. El reino de Dios continúa en la medida que milagrosamente, la vida de las personas son transformadas por el anuncio de la palabra a través de nuestras bocas, de nuestras vidas. Continúa el reino de Dios llegando a la vida de las personas. Y eso, pues, es maravilloso. Me parece a mí que es súper lindo. Que hay una esperanza viva, muy viva para todos, en el sentido de la renovación de nuestras mentes, la transformación de nuestras vidas. Vamos a leer un par de cositas y le voy a preguntar a unos 2 hermanos que aporten un poquito a la reunión de hoy y también nos animen un poco los hermanos que van entendiendo lo que el Espíritu Santo viene haciendo durante todo este tiempo. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es lo que yo pienso, sino justicia. Esa justicia que demandaba muerte ya se cumplió. Ya el Señor pagó por mí. Hay paz entre nosotros y nuestro Creador, nuestro Padre. Por lo tanto, gozo porque recibimos el Espíritu Santo. Ese sí es el reino de Dios. Ya vino, ya está en nosotros. Ya podemos palpar el reino de Dios en toda su plenitud. Justicia, paz y gozo. Ese es el reino. Jeremías 29:13, ¿lo quiere leer, Pipe? Y un hermano que lea Lucas 11 para terminar esta mañana. Y yo leo Hechos. Son un par de versículos. Jeremías 29:13. Dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén, diría yo. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis. No hay nada de excusa. O sea, es que no puede haber algo que diga que no, que ya tenemos el Espíritu Santo, no estamos muertos, estamos vivos para buscarlo, lo vamos a hallar. Si lo buscamos, lo hallamos. Y nuestra vida va a mejorar, va a crecer, se va a afirmar mucho más. Nada nos va a mover. Firmes como la casa del hombre prudente que oyó y entendió y puso por obra la palabra del Señor. Lucas 11:9-10. Dice así Lucas 11. Y yo les digo, pidan y se les dará. Hablando el Señor Jesús. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel, Giovanni, ponga cuidado Giovanni, porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Mejor no puede ser.
no hay impedimento. El impedimento puede ser yo mismo, mi tradición, mi manera de vivir a la cual tengo que morir. Pero si pido, recibo, si busco, hallo, y si llamo, se me va a abrir. Hechos 8:37 dice, Hechos 8:37 dice, Felipe le dice a un eunuco, le dice lo siguiente, si crees de todo corazón, Hechos 8:37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Contestó el eunuco y fue bautizado. ¿Cómo nosotros? Tengo acá un título que dice, ¿cómo definimos el amor, la misericordia, la fidelidad, el gozo, la paz, el perdón, la libertad, etcétera? De Dios. ¿Cómo la definimos? ¿Nos cuesta? Es posible que nos cueste, y lo digo por mí, porque mezclamos nuestra experiencia con lo que Dios es, con lo que el Señor Jesucristo es, ese yo soy que se ha manifestado en nuestras vidas. Entonces cuesta un poco, pero si buscamos, vamos a hallar, y llamamos, también se nos abre, ¿cierto? Como dice la Escritura. Y aquí, oye, ¿crees de todo corazón? Sí, creo. Entonces vamos a hallar lo que necesitamos para vivir verdaderamente lo que el Señor es en nuestra vida diaria. No tristes, no amargados, no aburridos, enfrentando las cosas que se nos presenten de la mano del Señor que yo conozco, que yo quiero vivir, el Señor Jesucristo, sin tristezas, sin nada de eso, abundando, como dice la Escritura, para toda buena obra, disfrutando de la predicación del Evangelio, disfrutando del estudio de la palabra, gozándonos de ella, compartiendo con los hermanos. Tan bonito cuando uno es creyente porque uno puede hablar de muchas cosas durante 5 o 10 minutos, pero el resto del día se le va, si está uno reunido en la casa con la familia, en hablar del Señor. Pues porque ¿qué más temas uno tiene para hablar? Sino de las grandezas de Dios, de su amor y de todo lo demás que Él es con nosotros. Felipe, ¿con qué qué puede aportar para nosotros en esta mañana? Y después, José Guanche. ¿Me podría recordar la pregunta que usted hizo al principio, por favor? ¿Cómo definimos? Sino que no recuerdo. Se le apagó el micrófono. Se le apagó el micrófono. Bueno, voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Por qué nos cuesta definir con nuestra vida el amor, la misericordia, la fidelidad, el gozo, la paz, etcétera, la libertad de Dios? Muchas veces, según el texto que tengo aquí copiado, es porque se mezcla con nuestra experiencia de vida. Y eso es una cosa bastante difícil. Sí, pensando un poquito en eso, digamos que le hacía o quería recordar la pregunta, porque al principio de la enseñanza, sino que se me fue un poquito, usted dijo, ¿cómo podemos definir el Evangelio o algo así? A lo que iba es, yo lo podría definir como el misterio que estaba desde el principio, que era Dios en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, sí, a través de la obra que Él hizo. Yo tal vez podría tomar ese pedacito como definición, pensando un poquito en lo que usted acaba de decir. Por eso Dios dice, la verdad es una sola, ¿sí? O Él es la verdad, yo soy la verdad, cuando dijo, ¿sí? El Señor Jesús. Porque no depende, o como dicen hoy en día las corrientes de las humanas y las personas, que hay muchas verdades, que cada quien tiene su verdad en lo absoluto, ¿sí? Lo dicen claro, porque depende mucho de lo que usted acaba de decir yo ahorita, de acuerdo a las experiencias y percepción de vida que tiene cada individuo, ¿cierto? Pero por eso el Señor dice, yo soy la verdad, y como dice su palabra, el que conoce la verdad va a ser libre, y cuando encuentre esa libertad, pues va a poder expresar todo eso que usted acaba de decir, ese amor, a pesar de las circunstancias que pueda tener, a pesar de lo que pueda ver y percibir su sentido, ¿sí? Pero va a poder expresar eso, lo que Dios es, ¿sí? Y ese misterio que era Dios estar en nosotros. Y también, de pronto, hay como para culminar un poquito, de pronto es muy importante, obviamente, lo que dice yo, de cuestionarnos día a día y de querer mejorar, ¿cierto? Porque al final eso, digamos que en eso se basa este proceso. Volvemos a lo mismo, es un proceso de decir, de renovar nuestra mente en día a día, de morir día a día, ¿cierto? Como él dijo, y hacer ese culto racional, pero entonces también tener un poquito de esperanza. Y como dice acá su palabra, entonces quiero leer este texto como para terminar un poquito dice primera de Juan 2:1. Hijitos míos, me agrada mucho como Dios siempre es tan cuidadoso, ¿no? Y ese amor. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y se me hace espectacular como esa esperanza tan impresionante que tenemos, que el Señor, el que pudo cumplir todo, se hizo humano y puede entenderme, comprenderme y decirle al Padre, como dijo tal vez en algún momento y antes de que cuando lo crucificaron,
perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Entonces eso se me hace lo que quería aportar. Gracias, Pipe, gracias, gracias. Angie o José, si quieren aportar. Me llama mucho la atención de las dos historias porque me hace pensar en la pregunta que acabas de repetir, de qué pasa, o sea, por qué no se ve, pero me parece muy especial estas dos situaciones de estas dos mujeres, ¿no? Entonces, había un invitado, que era Jesús, a estas dos reuniones y vienen dos mujeres y hay gente que al parecer conoce, que al parecer quiere estar con Jesús, pero en realidad en su corazón no había ni entendimiento ni amor por él. Y estas dos mujeres vienen y tienen este acto que es impresionante porque se visualizan a sí mismas desde la posición correcta en la que pudieron reconocer. Y eso es muy especial porque ahí fue cuando pudieron hacer esta obra que, como tú decías, era escandalosa. Entonces esto no iba en tradición con lo que ellos venían haciendo, sino que llamó la atención. Y es curioso porque en los dos pasajes dice, no dice es que ellos, bueno, en uno dice murmuraron, pero dice en su corazón estaban juzgándola. Y como el Señor Jesús sabía, entonces él aprovecha estas dos situaciones para decir, es que esto no está mal, esto es lo que se debe hacer. Y me gusta porque luego en Hechos habla de que había un eunuco. Entonces, hablábamos el otro día que el eunuco es aquel que tuvo que haber sido por razones religiosas o por ciertas creencias o por ciertas tradiciones castrado, o sea, este eunuco no daba fruto. Entonces me hace pensar en lo mismo, porque hasta que la posición del eunuco no se ubicó en quién era Jesús, no quién creía que era Jesús o quién esperaba que fuera Jesús, no pudo dar fruto. Y dice ahí en adelante, está en Hechos 8, del 36 al 40, que siguió su camino lleno de gozo, lleno de gozo. No dices que el eunuco de ahí en adelante no tuvo dificultades económicas, no tuvo dificultades emocionales, dice que estaba lleno de gozo. Entonces me gusta pensar que esta invitación de hoy es, como él decía, tal vez negarse a sí mismo, a las intenciones naturales que a veces creemos de un Dios de deseos, sino a reconocerlo, que va mucho más allá y llena, tiene que llenar el corazón. Y yo quiero aportar que combinar o y confundir como mi forma de pensar natural con respecto a la forma de pensar del Señor es grave en el sentido de que nosotros muchas veces vivimos en pos de deseos insaciables. Primero deseo tener X cosa, hacer X cosa y luego de que completo sigo deseando, sigo deseando, sigo deseando. Y en el Señor se ven en los evangelios como para esa situación que fue derramar el perfume, que una mujer lo hiciera. Para todos fue como, eso no puede ser, porque se pensó con el deseo insaciable, tiene que ser exactamente con estos parámetros, o si no funciona, y que sea exactamente con algunos parámetros, anula la gracia, porque depende de que también estoy yo haciendo las cosas, depende de que tan claro tengo yo la situación, depende de todo eso, y anula el hecho y el propósito fundamental de todo esto, que es la gracia del Señor. Entonces dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni como usted piensa, ni como usted lo merece, que tanto lo merece, sino justicia, paz y gozo, ¿en dónde? En el Espíritu Santo. Entonces, yo pienso que aquel día hablábamos de que se necesita para ser salvo y de una vez se piensan en muchos parámetros, en muchas conductas a seguir, en muchos ritos, en muchos merecimientos. Pero el eunuco dijo, yo creo que el Señor Jesús es hijo de Dios. Y todo lo que había hecho antes se quedó en antes. Y en ese momento en el que él creyó con todo su corazón que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, su vida cambió, se llenó de gozo, porque fue llenado del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, pienso que uno complica mucho su vida espiritual por verla como su vida natural. El tener que llenar un poco de parámetros para poder ser merecedor de es un gran error, porque el Señor es el único que puede otorgarnos la salvación, el perdón, y nosotros pensamos que es de acuerdo a cómo yo vea las cosas, ¿no? Entonces, pensar mucho en eso, tener siempre presente en el corazón que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén.
¿Por qué Jesús, al escuchar de que habían llegado unos griegos, de una vez anunció que se iba a morir, que tenía que ir a la cruz? Porque él recuerda la escritura. Y la escritura dice, otros pueblos que no son de acá te van a buscar, porque van a conocer de tu fama, van a saber de tu poder, de tu brazo extendido, y te van a buscar. Entonces pensaba, ¿por qué me buscan a mí? ¿Por qué me buscan? ¿Viene alguien a buscarme? ¿Me está buscando alguien? ¿Qué conocen de Giovanni? ¿Cuál es la fama? Porque dice la escritura, el extranjero que no es del pueblo de Israel va a venir de lejanas tierras a causa de tu nombre. Hablando del Señor Jesús. Pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y van a venir a orar a esa casa. Entonces, nada de lo que acontecía pasaba desapercibido para el Señor Jesús, porque Él había hecho un camino, porque Él había manifestado lo que tenía que venir a manifestar, y era su Padre. Tenía fama, pero fama de verdad. Entonces, cuando vinieron estos griegos, dijeron, pan, se cumplió esta escritura, y esta escritura ya es muy antecitos de ir a la cruz. Ya me es necesario, llegó la hora, no hay nada que hacer. El grano tiene que caer a tierra, morir y quedar solo para poder dar fruto. Repito la pregunta, ¿por qué nos buscan? ¿Por qué nos buscan? ¿Somos famosos? ¿Y cuál es nuestra fama? ¿Qué es lo que ven de nosotros? ¿Qué conocen de cada uno de nosotros? Muchachitos, gracias. Gracias por reunirse, por salir acá, por acompañar estas reuniones.